Hola, buenas tardes, me llamo Paola Neto Martínez y el día de hoy expondré mi vivencia final de la materia de Historia de la Animación, la cual tiene por nombre Reinterpretación del personaje. Mi ilustración final, la cual tiene por nombre La singularidad de la época 20, consiste en el personaje de Bulma de Dragon Ball con el estilo de Sailor Moon y ambientado en México en la época de 1920. Continuemos. Tipo de ilustración y a quién va dirigida, y justifica el porqué. Considero que debido a la composición general y los elementos que más adelante explicaré, mi ilustración es del tipo editorial e infantil, por lo que va dirigida a los niños y jóvenes, ya que considero que visualmente podría ser útil en una revista o periódico de cultura general de México o similares, y también infantil por los colores, el personaje y también el contexto mexicano. Mi objetivo principal era generar curiosidad e intriga respecto a esta época. Elementos que hacen que tu público meta se interese en ella. Los elementos que ayudan a destacarse entre los niños y jóvenes son, en primer lugar, la paleta de colores, la cual define cómo era la moda de la época mediante colores como rosa mexicano o naranjas, y el ambiente con tonalidades más frías y opacas, algo común en la época. También el estilo animado es de gran ayuda para captar la atención de este público. Además, el personaje y vestimenta se podría considerar como otro elemento, debido a que también busqué que el personaje fuera altamente reconocido, al igual que llamara la atención mediante su vestimenta y generara curiosidad. Identifica aspectos y conceptos claves que quieras resaltar. Uno de los puntos más difíciles de esta obra fue la contextualización de la época, ya que la arquitectura general de las casas en México no ha tenido un cambio tan grande, y de hecho aún es posible seguir viendo casas de época más antiguas que 1920. Por ello, agregué elementos como una fuente de agua típica en las plazas mexicanas o incluso en lugares históricos, y también incluí una tienda en ambos lados. También mediante investigación determiné que la música mexicana de 1920 era generalmente combinada con danza, por lo que decidí también incluir un tocadiscos. Proceso creativo. Por otro lado, en mi proceso creativo realicé un total de 6 sketches y el último fue mi elección final. El primer personaje fue Astro Boy en el estilo Rubber Hughes en México en los años 80. Decidí ir por estas opciones debido al fuerte cambio de contexto y estilo, ya que el personaje proviene de Japón, el estilo de Estados Unidos y la región de México, por lo que tenía más límites de elementos y detalles del personaje al momento de ilustrarlo. El segundo personaje fue Marinette de Ladybug con estilo Disney y en París de 1960. En este sketch quería seleccionar un estilo más realista y un personaje más apegado a la figura normal del humano, lo cual funcionó para específicamente el estilo de Disney. También, mediante investigaciones de la época y de la animación en aquellos años por Disney, la región de París y su moda era lo más cercano. Es por ello que seleccioné a estos personajes y a esta región específica. El tercer sketch fue del personaje de Sailor Moon, con estilo de Los Simpson y la época de 1920 de Estados Unidos. La elección de personaje estuvo basada en la época de Estados Unidos y sus atuendos tan extravagantes por la época, los cuales son similares a la moda de Los Simpson. Por ejemplo, en la ilustración se muestra un vestido común de la época con divisiones marcadas por colores y elementos como las perlas. Además, seleccioné a Sailor Moon ya que encajaba con la época. En el cuarto sketch seleccioné el personaje de Jessica Rabbit en el estilo de Hora de Aventura y en la región de Estados Unidos en la época de 1960. Aquí quería resaltar y diferenciar más al personaje del estilo y la región, ya que Jessica Rabbit es asociada como símbolo de lujuria y belleza, algo que no encaja del todo con el estilo tan infantil de Hora de Aventura, ni mucho menos a la época de 1960 en Estados Unidos debido a las limitantes de las mujeres. Y para finalizar mi proceso creativo, seleccioné como último sketch al personaje de Perla de Steven Universe en el estilo de Tim Burton, ambientado en París en los años 80. Esta elección fue debido a la gran diferencia entre un estilo animado y un estilo tenebroso, además de los atuendos de la región de París que resaltan lo lúgubre del estilo y lo elegante del personaje. Y para finalizar, mi ilustración final, como ya lo mencioné antes, tiene el personaje de Bulma de Dragon Ball con el estilo de Sailor Moon en la región de México y en la época de 1920. En esta ilustración buscaba definir contrastes claros entre la época, personaje y región. Por ello, decidí seleccionar a un personaje de origen japonés ambientado en México, un contexto en el cual conozco bien y en una época alejada a la actualidad. También me llamó la atención el estilo de anime de los 90 y por ello decidí dibujar al estilo de Sailor Moon.
Estas elecciones fueron para brindar más diversidad, pero personalmente para desafiarme a mí misma y buscar armonizar una composición mucho más compleja. Reflexión. Durante este periodo logré aprender y desarrollar numerosas habilidades de dibujo mediante esta materia, además de conocer y explorar nuevos conceptos de la animación gracias a las clases, algo que me será de gran ayuda al momento de poner en práctica conceptos como la narrativa, efectos especiales, etc. En lo personal considero que trabajé de manera eficiente, sin embargo aún hay mucho que mejorar y más áreas de aprendizaje que continuar conociendo, por lo que concluyo este semestre con grandes conceptos y un largo camino que continuar para poner a prueba estos conceptos. Y con esto acabo la evidencia final de la reinterpretación de un personaje. Me despido y a continuación pondré mis referencias.